Antes de que existiera una nación, hubo hombres que lucharon para que fuera posible. La guerra de independencia de los Estados Unidos no fue una victoria asegurada. Fue una apuesta peligrosa. 13 colonias desorganizadas se enfrentaban al ejército más poderoso del planeta. Agricultores y artesanos se levantaron contra tropas entrenadas y armadas hasta los dientes. Pero lo que parecía imposible solo se volvió realidad, porque hubo líderes que pensaron más allá de la fuerza bruta. Hombres que comprendían el terreno, el tiempo, la moral de las tropas y el miedo del enemigo. Este video no es solo sobre George Washington, el rostro que todos conocen. Es sobre los otros nombres que también fueron decisivos. Una verdadera sinfonía de mentes militares, cada una aportando su estilo único en un momento crítico de la historia. Henry Knox, Daniel Morgan, Nathanael Greene, el Marqués de Lafayette. Cada uno dejó su huella en batallas claves, con tácticas audaces, logística brillante o diplomacia en el momento justo. Y todos ellos, junto a Washington, moldearon el nacimiento de una nueva nación. Si te apasiona la historia militar, el liderazgo bajo presión y las estrategias que cambiaron el rumbo del mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así no te pierdes ninguno de nuestros próximos videos. Vamos juntos a conocer las mentes que hicieron posible el nacimiento de una nación. Henry Knox, el artillero de la Revolución. Cuando se habla de victorias en la Guerra de Independencia, muchas veces se piensa en batallas, estrategias brillantes y líderes carismáticos. Pero pocos recuerdan que sin artillería, sin cañones bien posicionados, ningún plan puede concretarse. Ahí es donde entra Henry Knox, el hombre que convirtió la logística en un arma decisiva. A los 25 años, sin formación militar formal, Knox recibió una de las misiones más ambiciosas de la Revolución: trasladar más de 50 cañones desde Fort Ticonderoga hasta las afueras de Boston. Un trayecto de más de 400 kilómetros, en pleno invierno, cruzando ríos congelados, montañas nevadas y caminos intransitables. Lo llamaron una locura, pero lo logró. La operación, conocida como la Noble Carga de Artillería, fue un hito logístico sin precedentes. Con trineos, bueyes y una voluntad inquebrantable, Knox tardó más de 40 días en completar la travesía. Cuando los cañones finalmente llegaron a Dorchester Heights, Washington y sus tropas ganaron una ventaja inesperada. Knox no solo había traído cañones, había traído una oportunidad. Posicionada en las alturas, la artillería apuntaba directamente al puerto de Boston. Sin disparar un solo tiro, obligaron a los británicos a evacuar la ciudad. Fue una victoria sin combate, pero con una precisión quirúrgica. Lo que distingue a Knox no es solo su hazaña física, es su capacidad de ver posibilidades donde os outros veían obstáculos. Su ingenio, su determinación y su fe en la causa lo convirtieron en uno de los pilares silenciosos de la Revolución. No buscaba gloria, pero la encontró al demostrar que, a veces, mover montañas no es una metáfora. Es logística, esfuerzo y convicción. Pero un ejército también necesita un liderazgo firme en la cima, y nadie llevó ese peso como el próximo general de la lista. George Washington, el padre de la nación y maestro de la paciencia. Si hubo un hombre que sostuvo el corazón de la revolución con pura voluntad, fue George Washington. No se destacó por ser el más brillante en estrategia táctica, ni por buscar victorias rápidas. Su fuerza estuvo en la constancia, en la capacidad de resistir cuando todo parecía perdido, en mantener un ejército vivo incluso cuando parecía imposible. Washington entendió algo que pocos generales logran comprender a tiempo. A veces, sobrevivir ya es ganar.
Mientras muchos esperaban grandes enfrentamientos, él eligió retiradas calculadas, defensa paciente y la guerra de desgaste. Sabía que sus tropas, mal alimentadas, mal equipadas y muchas veces desmotivadas, no resistirían choques frontales continuos contra las fuerzas británicas, más numerosas y mejor armadas. Durante el invierno en Valley Forge, su liderazgo fue más psicológico que militar. Sin suficientes abrigos, comida ni medicinas, Washington no abandonó a sus hombres. Estuvo con ellos día tras día, reorganizando, motivando, disciplinando. Transformó una tropa desorganizada en un ejército capaz de resistir y pelear. Ese invierno no fue una batalla, pero fue una conquista, la conquista del compromiso. Y cuando atacó, lo hizo con cálculo. En la célebre cruzada del río Delaware, en medio de la noche y bajo una tormenta de nieve, sorprendió a los mercenarios de Hesse en Trenton. Esa victoria fue más que un triunfo militar. Fue simbólica. Mostró que la revolución seguía viva, que aún con pocos recursos se podía golpear con fuerza. Washington fue el centro de gravedad de la revolución. El hombre al que todos miraban cuando las cosas se desmoronaban. No necesitaba estar en todas las batallas para ser decisivo. Su sola presencia sostenía la causa. Era el equilibrio entre la razón y la acción, entre la paciencia y la firmeza. Nunca buscó el poder absoluto, y quizás por eso se ganó tanto respeto. Su legado no es solo el de un general, es el de un símbolo, de perseverancia, de integridad, de propósito. Pero no toda victoria nace de la paciencia. Algunas requieren iniciativa feroz y ataques donde nadie los espera. Daniel Morgan, el maestro de la emboscada. En un conflicto donde muchas veces los ejércitos luchaban en formaciones cerradas, siguiendo reglas tradicionales de combate europeo, Daniel Morgan rompió el molde. Nacido en la frontera, criado entre cazadores y exploradores, Morgan entendía el terreno, el silencio y la oportunidad. No era un teórico de la guerra, era un instinto afilado al servicio de la revolución. Su especialidad eran las milicias, tropas irregulares, muchas veces sin entrenamiento formal, pero con un conocimiento profundo del bosque, de los caminos ocultos y de la sorpresa. Morgan no trataba de convertirlos en soldados de línea. Los utilizaba como lo que eran, piezas clave en una guerra de desgaste, una guerra de emboscadas. Su momento de gloria llegó en la batalla de Cowpens, en Carolina del Sur. Allí, enfrentando a tropas británicas mejor preparadas, Morgan ideó una maniobra brillante. Dividió sus fuerzas en 3 líneas. Al frente, milicianos que dispararían solo 2 veces antes de retroceder. Detrás, tropas más entrenadas listas para absorber la presión. Y por último, una fuerza de caballería oculta. La maniobra fue precisa. Los británicos, creyendo que los rebeldes huían, avanzaron desordenadamente y cayeron en la trampa. Fue una victoria total, una de las más limpias y efectivas de toda la guerra. Morgan combinaba la rudeza de un cazador con la mente fría de un estratega. No buscaba el enfrentamiento frontal. Buscaba la ventaja, el momento exacto para golpear y desaparecer. Su legado no se mide solo en victorias, sino en cómo redefinió la forma de pelear. Demostró que el conocimiento del terreno, la flexibilidad táctica y el uso inteligente de los recursos locales podían superar a cualquier ejército profesional. Respetado por sus hombres, temido por sus enemigos, Morgan era la encarnación del pragmatismo militar. Su estilo fue clave en la transición de la guerra desde el norte hacia el sur, donde las reglas cambiaron y la creatividad pasó a ser una herramienta vital. Pero cuando la guerra giró hacia el sur, ya no bastaba con emboscadas. Se necesitaba alguien que supiera perder para después aprender a ganar. Nathanael Greene,
el genio de la guerra de movimiento. Cuando la guerra se trasladó al sur, la situación era crítica para los rebeldes. Las fuerzas británicas dominaban estratégicamente el terreno. Las tropas estaban agotadas y las últimas campañas habían terminado en derrota. Fue en ese contexto, oscuro y desesperado, que Nathanael Greene asumió el mando. No era el general más experimentado ni el más carismático, pero tenía algo que pocos comprendían a fondo: el valor del movimiento. Greene entendía que no podía derrotar a los británicos en un combate directo. No tenía los hombres, ni los recursos, ni las condiciones geográficas a su favor. Lo que sí tenía era una mente analítica, una paciencia casi inhumana y una habilidad notable para transformar recuos en trampas y derrotas aparentes en victorias estratégicas. Su plan fue claro desde el inicio: desgastar, arrastrar al enemigo a través de un territorio hostil, forzarlo a estirar sus líneas de abastecimiento, obligarlo a pelear donde no quería. Greene dividió sus tropas, evitó confrontaciones directas y se retiró cada vez que era necesario. A primera vista parecía un fracaso, pero con cada paso atrás, los británicos se alejaban más de sus bases, consumían más recursos y perdían más hombres. El ejemplo más claro de su genialidad fue la campaña del río Dan. Perseguido por Cornwallis, Greene lideró una retirada maestra, cruzando ríos justo antes de que llegaran los británicos, destruyendo puentes, controlando el ritmo de la persecución. No perdió una sola batalla decisiva, pero ganó la campaña. Forzó a Cornwallis a moverse más allá de lo seguro, a actuar bajo presión, a dividir sus fuerzas. Y cuando llegó el momento, Greene supo cuándo resistir. En la batalla de Guilford Courthouse, aplicó el mismo principio de Morgan en Cowpens: líneas sucesivas de defensa, presión controlada y retirada calculada. Aunque técnicamente fue una victoria británica, las pérdidas fueron tan altas que Cornwallis tuvo que retirarse hacia Yorktown. Greene había ganado sin ganar, había vencido sin destruir. Lo más notable de Greene fue su capacidad para ver el mapa como un tablero de ajedrez. No pensaba en la próxima jugada, sino en las 10 siguientes. Tenía una fe profunda en la estrategia, en el desgaste, en la idea de que la guerra no se gana solo con sangre, sino con paciencia, con desgaste, con mente fría. Sus soldados lo respetaban porque sabían que no los llevaba al sacrificio innecesario. Sus oficiales confiaban en él porque entendían que cada movimiento tenía un propósito. Y sus enemigos lo temían porque nunca sabían si iban persiguiendo una victoria o cayendo en una trampa. El legado de Greene no está en grandes discursos ni en conquistas ruidosas. Está en los mapas, en las rutas, en las decisiones silenciosas que cambiaron el curso de la guerra sin llamar la atención. Fue el arquitecto del equilibrio, el estratega del sur, el general que comprendió que a veces, para ganar, hay que saber perder con inteligencia. No toda la fuerza vino de la tierra. Algunas cruzaron el océano, guiadas por un joven lleno de coraje, ideas y carisma. Marqués de Lafayette, el aliado francés y líder carismático. En medio de una revolución americana que aún luchaba por definirse, apareció una figura inesperada: un joven aristócrata francés de apenas 19 años que decidió dejar atrás la comodidad de Europa para luchar por una causa que no era suya. El marqués de Lafayette no buscaba fama ni riquezas. Lo movía algo más profundo: la creencia en la libertad. Llegó a América sin permiso oficial del gobierno francés, comprando su propio barco y arriesgando todo por una idea. Washington, al principio escéptico, pronto vio en él no solo entusiasmo, sino también habilidad, inteligencia y una valentía que inspiraba. Rápidamente ganó respeto entre las tropas, no por su título nobiliario, sino por estar siempre al frente, arriesgando su vida como uno más.
En el campo de batalla, Lafayette demostró una mezcla rara de coraje físico y prudencia táctica. Fue herido en Brandywine, pero siguió combatiendo. Participó activamente en Monmouth y lideró operaciones claves en Virginia. Pero su verdadera arma no era solo la espada, era la diplomacia. Desde el inicio, Lafayette entendió que la Revolución Americana necesitaba algo que no podía obtener sola: apoyo internacional. Usó su posición privilegiada para influir en la corte francesa, convenciendo a Luis XVI de aumentar el apoyo militar y financiero. Su insistencia y carisma ayudaron a garantizar la llegada de tropas, armas y navíos fundamentales para el desenlace de la guerra. En los salones de Versalles y en las trincheras de Yorktown, Lafayette fue el puente entre dos mundos. Unió la causa americana con el poder europeo, sin perder su humanidad en el proceso. Siempre se mantuvo cercano a los soldados, sensible a sus necesidades y fiel a su visión de libertad como un derecho universal. Su figura simboliza la dimensión global de la revolución. No fue solo una lucha de colonos contra un imperio. Fue una declaración de principios que cruzó océanos. Lafayette llevó esos principios a Europa y más tarde participaría en los inicios de la Revolución Francesa, reafirmando que su compromiso no era con un país, sino con una idea. Washington lo consideraba un hijo, los soldados lo seguían como a un hermano, y los líderes lo escuchaban como a un igual. Pocos personajes de la historia lograron conectar tantos mundos distintos con tanta integridad. El Marqués de Lafayette no fue simplemente un aliado, fue un catalizador. Sin él, muchas puertas habrían permanecido cerradas, muchas decisiones no se habrían tomado, y quizás la independencia habría tardado mucho más en llegar. Cada uno de estos hombres dejó su marca, pero la pregunta que no quiere callar sigue en el aire. ¿Quién fue el más grande de todos? Comparar a los líderes clave de la Guerra de Independencia no es una cuestión de contar batallas o medir títulos. Es una invitación a mirar lo que cada uno aportó al conjunto y cómo su presencia cambió, o reforzó, o sostuvo, o conectó aspectos decisivos del conflicto. Algunos brillaron con ideas nuevas, desafiando las normas tradicionales del combate. Otros ofrecieron equilibrio en momentos de caos, y hubo quienes convirtieron obstáculos logísticos en ventajas estratégicas. Ninguno jugó el mismo papel, y esa es precisamente la riqueza de este grupo. Mientras uno abría rutas imposibles por montañas nevadas, otro convertía retiradas en maniobras que desangraban al enemigo. Mientras un joven extranjero cruzaba el océano para unir dos mundos por una causa, un comandante silencioso movía piezas como si el mapa fuera un tablero de ajedrez. Y al fondo de todo eso, una figura mantenía de pie la moral, la unidad y la visión de futuro. No se trata solo de táctica ni de victorias, se trata de impacto, de cómo una decisión aislada en el momento correcto tiene efectos que cambian todo el curso de una guerra, de cómo el liderazgo no siempre se mide por el volumen de la voz, sino por la coherencia en el tiempo. Si uno busca innovación, encontrará ejemplos en más de un nombre. Si busca disciplina, también. Si busca influencia política, hay quien tejió alianzas en salones europeos tanto como en campos de batalla. Y si lo que se valora es la capacidad de resistir cuando todo se desmorona, entonces la respuesta se vuelve aún más compleja. Quizá la pregunta no sea quién fue el más grande, sino cómo estos talentos tan distintos lograron actuar juntos sin anularse, cómo sus diferencias se convirtieron en complemento. Porque si esta guerra enseñó algo, fue que la victoria no llega por un solo camino, ni con una sola forma de pensar. En lugar de buscar un nombre por encima de los demás, vale más reconocer que fue precisamente la suma de sus estilos lo que permitió lograr lo imposible.
Y tal vez ahí esté la verdadera grandeza, en saber compartir el peso, confiar en el otro y actuar cuando es tu turno. En aceptar que hay batallas que se ganan con pólvora y otras con visión. Cada uno cumplió su papel, ninguno lo hizo solo, y todos dejaron marcas que perduran mucho más allá del último disparo. Para mí, Washington no fue solamente el líder de la guerra, fue el símbolo de una idea que resistió a lo imposible. En su figura se concentraba la esperanza, la unidad y la visión de algo que aún no existía. Pero también tengo claro que sin los otros, esa idea habría quedado solo en el papel. Fue el trabajo conjunto, la combinación de talentos y la entrega absoluta de cada uno lo que hizo posible la independencia. Ahora quiero saber tu opinión. Para ti, ¿quién fue el verdadero genio militar de la Guerra de Independencia? ¿Quién dejó la huella más profunda? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Y si te gustó este recorrido por la historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y echarle un vistazo a los otros videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el próximo.